este cuadro puede ser asociado a impétigo, ¿no? O sea, propiamente ya cuadros infecciosos, pero muchas revisiones indican que la complicación más bien es el impétigo, ¿no? Entonces se infecta, tanto rasgarse, se infecta la zona y entonces tenemos más al paciente quejándose o complicándose por el cuadro infeccioso que por el propio prurito ocasionado por el parásito, ¿listo? Entonces, el impétigo puede desarrollarse secundariamente y ahí tenemos infecciones bacterianas locales, sistémicas y puede complicarse en algún caso con glomerulonefritis postestreptocócica, esto ya secundariamente, fiebre, en algún caso fiebre reumática, ¿no? Ahora, la sarna, hay varios tipos de sarna clínicamente, pero esta escabiosis requiere el contacto prolongado piel a piel. Entonces, va a ser importante que los pacientes pequeñitos que no tienen mucha higiene, la mamá esté pendiente de ellos porque pueden parasitarse y nadie los baña, nadie los acicala, nadie los cuida y por lo tanto proliferan más. Es más raro la transmisión por fomites. En algún caso podría transmitirse en alguna variedad cuando la sarna presenta costras y entonces estas costras entran con contacto de otro paciente. Pero dentro de estas variedades hay una que es la ampollar, que termina mostrándose con costras. Esta es una sarna noruega que se caracteriza porque estos parásitos tienen una reproducción, o sea, se reproducen de una forma más veloz, más prolífica, entonces tiene muchas generaciones, rápidamente pueden infestar al niño. Muy bien, a ver, voy a bajar esta parte para que podamos continuar, gracias. Acá estamos. Entonces, ¿qué pasa? Los ácaros están en la ropa, en los muebles, en los juguetes de los niños. Y esto a mí me parece importante porque hay poca costumbre de lavarlos. Y la ropa, obviamente, la ropa es un modo de contagio. Los ácaros pueden sobrevivir fuera de su huésped, así usted se haya mudado de ropa, 4 días. Si se pone esa ropa, entonces se puede contagiar nuevamente. 4 días fuera, y esto es debido a sus protectores en el cuerpo que tiene el ácaro, ¿no? Entonces hay una especie de ventosas que tienen la parte abdominal que se cierran incluso cuando está en la humedad, así es que les permite vivir también en el agua. La humedad relativamente alta y la temperatura baja también pueden prolongar a que el parásito no muera. Incluso hay reportes de gente que ha intentado hacer limpieza, utilizando lejía o cualquier otra sustancia y lamentablemente no ha podido deshacerse de este parásito. Entonces, la humedad relativamente alta y también la temperatura baja son aquellas que van a contribuir para que siga viviendo el parásito, ¿no? Aquí hay algún reporte de muerte térmica del parásito y podría ser una forma importante que recomendamos a veces para deshacerse en los niños que están parasitados, obviamente cortar las uñitas, obviamente cuidar la zona de cabello, obviamente también el cambio de ropa, pero la temperatura ideal a la que muere el parásito se podría decir que era de 49 grados. Entonces, en 10 minutos, 47,5. Entonces, una forma podría ser planchar la ropa que están usando los niños. Entonces, cuando planchamos, tenemos forma de liberarnos de los parásitos. Luego de ello, este parásito habría que reconocerlo, es de color marrón blanco y tiene 4 patas. Aquí las hembras siempre van a tener un tamaño mayor a la del macho y además es necesario que el parásito entre en contacto con la piel del huésped y que aproveche de el calor, el olor y entonces empiece a ingresar en la piel y en el estrato córneo y deje allá sus huevos, haciendo como que unos espacios o unos túneles que le permiten horadar la piel y seguir entrando y entrando en el huésped. Otro aspecto que debemos decir es que el parásito macho muere rápidamente tras la cópula, entonces la hembra es la más perjudicial en la piel, porque esta como que se produce en el contacto mismo con la piel, el momento de la reproducción, y por lo tanto el parásito macho muere.
Entonces van escarbando una serie de tunelitos a través de la piel y avanzando hasta 5 milímetros por día. Pero lo importante en esto es que apenas entra en contacto con la piel del paciente, no vamos a tener la clínica, sino van a pasar una cosa de 3 a 4 semanas hasta que el parásito empiece a causar los problemas con muchísimo prurito. Entonces, una vez que está en contacto con la piel, el parásito va a dejar sus huevos que son ovalados y también sus deposiciones. Y estas deposiciones están vinculadas con la respuesta también del huésped, con la parte inmune. Entonces, durante la infección, la hembra va a dejar los huevos en esta parte durante sí, pues, ¿no? Infección está bien, dicho, infección por parásitos. Encontrar 5 a 15 hembras que dejan sus parásitos y en el caso de esta sarna, que es la noruega, que es una variante clínica, hay muchísima más población. Los huevos son depositados, las larvas salen y empiezan un proceso de maduración a nivel de la piel del huésped. Una vez que pasa esto, estamos iniciando un ciclo biológico. Entonces, en menos de 10 días, este huevo que ha sido sembrado ya en la piel del huésped va a empezar a madurar, es decir, va a volverse un reproductor otra vez, hembra o macho adulto. Y luego va a empezar a comer de los detritus celulares, alimentarse de estos y va a completar un ciclo 2 o 3 semanas después. Otra vez ahí fecunda y reinicia el ciclo. O sea, es realmente poquito para que los parásitos empiecen otra vez a proliferar. Este periodo de incubación va a ser entre 3 semanas y luego otra vez vuelve a eclosionar y luego a tener parásitos adultos. Un minuto que alguien está queriendo entrar. Muy bien. Entonces, al ver esto, podemos darnos cuenta que el ciclo es bastante breve y por eso es que la proliferación es tan rápida. Otro hecho es reconocer la fisiopatología. A mí me parece importante esto, porque debemos reconocer que el parásito está cuando entra en contacto con el estrato córneo de la epidermis, ahí es donde empieza a darnos la clínica. Entonces, una vez que ha entrado al estrato córneo, el parásito va a liberar una serie de líquidos alrededor de su cuerpo que le facilitan deslizamiento para entrar y también le impulsan, o sea, se impulsa el parásito con sus patas, se va impulsando hacia adelante para que éste pueda escarbar su túnel en el mismo estrato córneo. Entonces, aquí va a ser donde libera una serie de sustancias inflamatorias e inmunitarias para el huésped y a partir de este momento es que empezamos a tener el prurito en los pacientes. Entonces, esta respuesta de liberar sustancias protectoras alrededor de su cuerpo y también en el interior de su vía digestiva hace que muchas sustancias que apliquemos no los maten. Eh, entonces, los síntomas en la piel pueden tardar una serie de semanas, 4 a más semanas. Yo me acuerdo mucho de esto porque yo pensé que este ciclo era más corto, o sea, de empezar a desencadenar el picor. Por eso es cuando venía un niño a la consulta, uno podía decir, ¿cuándo ha sido que el niño estaba en contacto con otra en otra cama? ¿Cuándo fue que durmió? Y uno pensaba que podía ser ayer, anteayer, hace 3, 4 días, pero no, eso no sirve, sino son muchas semanas atrás. Y por lo tanto, habría que considerar en la anamnesis este punto para aclarar, para interrogar, ¿no? ¿Por qué? Porque miren, dense cuenta de algo. Si nosotros hacemos o buscamos diagnóstico diferencial, vamos a notar que de nada nos serviría preguntar si es que hace poquito ha estado en contacto. Uno. Por otro lado, nos interesaría también saber, uno, el tiempo, pero nos interesaría saber si es que el niño ha regresado a la casa y por decir ha contagiado a otros hermanos. Eso no puede producirse en un cuadro, por ejemplo, de dermatitis atópica o de otra enfermedad dermatológica. ¿Listo? Entonces ahí empezamos a sospechar que algo está pasando. Alguien ha traído el vector, el parásito a la casa y por lo tanto está contagiando. Entonces produce una serie de sustancias
En esto, el mismo parásito libera una serie de sustancias que producen respuesta en los tejidos. Y esto me parece importante, incluidos queratinocitos, fibroblastos, macrófagos, mastocitos, linfocitos, células de Langerhans, todas son convocadas a este lugar de inflamación y por lo tanto van a traspasar muchas de ellas el endotelio de la vascularización local. El parásito no se queda ahí, ingiere sustancias del plasma y por lo tanto va a liberar una serie que contienen una serie de anticuerpos y por lo tanto él va a tener una serie de sustancias para responder a estas sustancias de la inmunidad del paciente. Y a veces no es dañado porque decíamos que tiene este revestimiento intestinal que lo protege, ¿no? Que va a ser importante para el parásito. El intestino del ácaro va a segregar entonces estas serinas de proteasas, serpinas, y estas van a inhibir la actividad del complemento del huésped, de la inmunidad del huésped. Y por lo tanto va a hacerse como más inmune a el ataque o si tratamos de nosotros devastar a los parásitos. Esto también me parece importante. El receptor de proteasa activado, el PAR2, va a ser el que va a entrar en contacto con las terminaciones nerviosas y que va a hacer que pique. O sea, este sería uno de los mecanismos para que el paciente nos diga, sí, me pica, y entonces nosotros pensar que es una ácaro. Otra respuesta va a ser la desencadenada por los eosinófilos y entonces va los eosinófilos liberar una serie de proteínas que van a ocasionar también el prurito. Estas, por ejemplo, la sustancia P, el factor de crecimiento nervioso, la proteína catiónica eosinofílica, y estas van a estimular las terminaciones y por lo tanto va a aparecer el prurito en el paciente. Otra va a ser la respuesta directa sobre la fibra nerviosa y esta se dice que es un poco más pobre. Nosotros pensaríamos que esa es la más potente, pero es un poco la más pobre para la respuesta pruriginosa. En cambio, estas dos mencionadas anteriormente sí son las más importantes. Sea cual sea el mecanismo de prurito, la respuesta inmune vinculada con la TH2 es la predominante y por lo tanto va a ser la que va a exagerar, como sabemos, la respuesta inflamatoria. La TH2 siempre exagera respuesta inflamatoria, es la vinculada en muchos procesos, incluidos asma, ¿no? Ustedes lo recordarán por ese lado, tal vez más fácilmente y por lo tanto está acompañada de infiltración masiva de una serie de macrófagos con participación de interleuquinas 31 y además hay una respuesta dérmica de una sustancia que se llama la periostina. Entonces, con toda esta inmunidad, el parásito va dañando e incomodando a su huésped. La clínica. Hay tres tipos de sarna, una clásica, nodular y costrosa. A veces sería difícil que nosotros podamos diferenciar. Tal vez la clásica sería la que más diferenciemos, pensando, bueno, no tenemos opción mucho de diferenciar las otras dos, pero la clásica es la que tiene bastante prurito, tiene lesiones cutáneas localizadas en los espacios interdigitales, en las manos, en las muñecas, en las axilas. En los pacientes, mujeres, va a ser más frecuente que esto pase porque la piel en los bebés, en los lactantes, la piel es más delicada, con menos queratina, diremos, ¿no? Entonces, el parásito tiene opción de entrar más fácilmente. En las adolescentes hay la zona de las areolas y en los genitales, en los hombres, puede ser también un área de distribución. En los lactantes, como decíamos, a veces rápido puede extenderse sin tener zonas predilectas. La sarna costrosa ocurre con mayor frecuencia en pacientes inmunocomprometidos. ¿Qué cosa pasa? Rápidamente también los invade, pero aquí, como la respuesta inflamatoria es mayor, aquí hay una hiperkeratosis, o sea, hay una respuesta del organismo muy marcada, hay una hiperkeratosis y por lo tanto la piel es grandemente destruida. Más adelante les tengo una fotito. La sarna clásica entonces va a ser la que dé prurito, va a durar más o menos en aparecer 15 a 20 días después del contagio, o sea, hay un periodo chiquitito de incubación y hay
un periodo que puede variar, ¿no? O sea, puede acortarse un poco. Es importante averiguar el tiempo de aparición de las lesiones. Eso a mí me parece muy importante en la anamnesis. Al rato pregunta al paciente. Pica más de noche, de tal forma que incomoda al niño. Y ustedes se preguntarán, ¿pero qué más? Pues, o sea, ¿no? ¿Qué más tiene tener un sueño interrumpido? Los niños que son perturbados durante la noche en su sueño profundo son niños que se van quedando pequeños. ¿Por qué? Porque en los periodos de sueño profundo los niños liberan hormona del crecimiento. Todo lo que perturbe su sueño puede empezar a alterar muchas cosas, sus ritmos circadianos y también sus momentos de liberación de hormona, como es la hormona del crecimiento. Ahora, si el niño ha dormido mal de noche, sus actividades no son cumplidas adecuadamente de día. Y esta sarna clásica va a abarcar todo el cuerpo, algunas veces solo se libera la cabeza y la espalda. Y en pacientes inmunocomprometidos, aquí puede avanzar muchísimo más rápido. Acá tenemos las lesiones cutáneas elementales de la sarna y que deberíamos recordar. Las lesiones directas son aquellas que van a observarse de esta manera, como si siguieran unos pequeños surquitos, y estos van a ser los surcos sacarinos. Estos surcos van a ir de acuerdo a cómo el parásito va avanzando en la piel del niño. Entonces se llaman surcos sacarinos. Por otro lado, debajo de ellos va a haber túneles epidérmicos. Esto va a ser generalmente, como habíamos dicho que el macho se muere, entonces la hembra va a ser la responsable de hacer estos surcos en la piel del niño. Y por otro lado, vamos a observar que aquí hay como unas pequeñas perlitas. Estas perlitas se llaman perlas escabióticas y son los lugares donde está alojado propiamente el parásito. ¿Listo? Entonces, si nosotros observamos esto, tal vez podríamos pensar que se trata de una dermatitis hasta estreptocócica, ¿no? Parece secreción melicérica, pero ¿qué es esto? Y encima nunca viene pura la lesión, es decir, viene con ya lesiones de escoriación porque el paciente se ha ido rasgando por el prurito intenso. Las lesiones indirectas, lo que hemos visto acá es la lesión primaria, la lesión inicial, la lesión directa, pero lo que vemos acá son las lesiones indirectas. Estas indirectas van a ser ya producto de que el paciente se ha rasgado tan intensamente que se ha lesionado la piel. Entonces aquí hay de todo. Hay pápulas, hay lesiones sobreelevadas, hay zonas de más eritema, hay puede haber incluso agregados de bacterias, etcétera, ¿no? Entonces, con secreción melicérica, etcétera, etcétera. Muchas lesiones, hay una multiplicidad de lesiones. Por otro lado, también es importante reconocer los nódulos sacarinos. Estos nódulos sacarinos, como vemos acá, en estas dos zonas, en la región genital, vamos a ver que son nódulos de 6 a 10 milímetros, pero estos nódulos sacarinos van a ser localizadas en piel muy delicada, piel muy débil y son como pequeños aglomerados de ácaros en esa zona, ¿no? Entonces, para finalmente concluir en que la erupción es diversa, o sea, la erupción es diversa y generalmente aquí van a estar metidos todas las formas de lesiones de piel que conocemos, desde una pápula, desde una mácula, escama, costra, secreción melicérica, escoriación, etcétera, etcétera. Todas se van juntando y uno dice, pero ¿qué es esto? Cuando encuentra así una variedad de lesiones por rascado, eritémicas, papulares, qué sé yo, debería pensar o sospechar en parasitosis. Las palmas y las plantas también pueden ser en algunos casos afectados y aparece una acropustulosis palmoplantar. Acá esto se podría confundir con lo que es ¿cómo se llama? El síndrome boca-mano-pie que tanto vemos ahora, porque a veces también los niños se lo rasgan y uno dice, uy, Dios, no me he puesto a pensar, puede ser un problema de ácaros, pero esta acropustulosis puede aparecer palmo plantar, puede aparecer en otras enfermedades. ¿Listo? Pero cuando aparece, a veces en esa misma zona, buscar el ácaro es bien difícil encontrarlo, ¿no? En mujeres adolescentes, como habíamos dicho, el área de la areola, el pezón, va a ser importante revisar y las lesiones en genitales va a ser importante en los varoncitos. Ahora, en algunos casos alrededor del abdomen, en la región periumbilical, etcétera, ¿no? Entonces, ahí es donde se puede encontrar los
los parásitos, pero en algún caso pueden estar debajo de algunas pulseras, brazaletes, etcétera, porque ellos van a buscar zonas que no estén muy en contacto con el sol. Por otro lado, entre los diagnósticos diferenciales, ahí está todos los que estamos intentando mencionar, la enfermedad boca, mano, pie, el impétigo, infección por streptostáfilo, infección herpética, esto me parece importante reconocer porque podemos confundir, sífilis congénita, si es que es un paciente muy pequeñito, congénita. ¿No es cierto? Después, foliculitis pustulosa, enfermedades que tienen que ver con eosinófilos, y el síndrome de Janotich-Crosty, que no sé si ustedes lo recuerden, psoriasis, en niños también hay psoriasis, eso sería. Luego de varias semanas y meses del tratamiento, incluso puede aparecer o puede persistir el prurito. ¿Por qué? Porque el cuerpo va a reaccionar no solo a los ácaros que están muertos, sino también a sus heces, a sus secreciones. Entonces va a seguir presentándose la posibilidad de desencadenar prurito, ¿no? Y reacción de hipersensibilidad. Las formas clínicas específicas, tenemos acá la forma costrosa, una sarna costrosa, que es más rara y que tiene una gran cantidad de parásitos porque estos van a como que reproducirse rápidamente y entonces van a ser miles, rápido van a ser miles, pero como hay una infección tan importante, tan potente, entonces va a haber un área de lesión grande de la piel con costras, con hiperkeratosis, muy pruriginosa también. Ah, no, perdón, en estas que se reproduce rápidamente el parásito y que tiene lesión ya secundaria, a veces el prurito no suele ser tan intenso, ¿listo? No suele ser tan intenso, o sea, puede haber prurito, sí, pero no suele ser tan intenso, de tal forma que si vemos otras lesiones nos puede inducir más a confusión. Listo, también conocida como sarna noruega, aquí vemos, entonces, aquí tal vez hay que considerar siempre que puede haber una condición de fondo, como es alguna alteración en la inmunidad. Muy bien, por otro lado, los factores que favorecen factores favorecedores he tratado de poner de la sarna. Entonces aquí habría que ver que hay una serie de factores favorecedores como los defectos en la inmunidad mediada por células T, los linfomas, pacientes trasplantados que se supone que tienen alguna mediación o alguna empleo de inmunomoduladores o corticoides, tratamiento inmunosupresor cuando se les ha puesto radioterapia en casos de lepra y tuberculosis. En estos puede que no descubramos porque su sistema inmune está mediado, nos va a llevar a confusión, pero también el cuadro va a avanzar rápido. Pacientes con sensibilidad cutánea reducida, los pacientes en abandono probablemente, pacientes con alcoholismo, polineuropatía y enfermedades de motoneuronas o neurona motora. Pacientes con dificultad para eliminar la forma mecánica de los ácaros de la superficie de la piel, ¿no? Entonces, estos pacientes pueden ser pacientes que tienen otro tipo de síndromes que no necesariamente la parte de reportarlo, la parte de deshacerse de los parásitos, la intención, como otros niños, no me pica, aquí me pica, me incomoda, aquí no se me vuelve a picar, aquí no. Entonces, no está esto dado en estos pacientes, algún problema a nivel cognitivo también, y por lo tanto, pacientes con demencia, retraso psicomotor, Down, etcétera, tal vez no pueden comunicar y eso hace que se infesten. Es un factor que puede favorecer la infestación, ¿no? Las conectivopatías y tratamiento crónico con algún tipo de medicación adicional. Esta es esa forma que les comentaba. Aquí, ¿quién podría sospechar de que se trata de una acarosis? Yo, sinceramente, me siento muy corta. Tal vez no lo podría hacer, me confundiría, diría, ¿qué cosa es esto? Intentaría mandarlo al dermatólogo. No se me ocurría pensar que puede ser alguna variedad de sarna. Entonces, habría que considerarlo como diagnóstico diferencial. Los ácaros van a ir en la epidermis y van a producir una lesión tan marcada con pápulas, pápulas escamosas, costrosas, la piel hiperqueratósica, descamándose, tiene un color amarillo y mire, hasta parece secreciones melicéricas, perdonen, disculpen.
Entonces, ahí definitivamente yo tal vez estaría un tanto para la posibilidad de confundir. La sarna ampollosa, esta también es otra variedad. Fíjense aquí en el piecito del niño parecen unas cuantas ampollitas. Acá como que no hay lo que habíamos dicho del surco propiamente. No, no hay. Entonces, hay una más bien aparición de ampollitas, pápulas, pero que en el fondo pueden representar la existencia de túneles. Entonces, pica de noche. Aquí la parte más comprometida siempre va a ser el tronco y las extremidades. Y hay posibilidades de ¿por qué pasa esto? De explicar qué cosa pasa en la sarna ampollosa, por qué hay ampollitas, ¿no? Aquí lo más importante es reconocer que puede haber un agregado, una sobreinfección por un staph aureus y la piel se lesiona y se vuelve como si fuera un pénfigo, ¿no? Entonces, aquí hay una afección secundaria. Y la sarna nodular que es como si aparecieran pequeños nódulos en la zona de afección, unos nodulitos eritematosos y que pica mucho, ¿no? El paciente está que se rasca cada rato la zona afectada, le pica bastante. Es la enfermedad del comezón, pues, ¿no es cierto? Entonces, más de noche también pica y hay zonas predilectas que puede ser pene, escroto, ingles, glúteos y pliegues axilares. Entonces, estos nódulos habitualmente, un minutito voy a permitir que entre Pascual, que está entrando tarde. Muy bien. Entonces, estos nódulos habitualmente no contienen ácaros vivos y no indican una infección activa, más bien representan la reacción, mire qué importante, de hipersensibilidad retardada a algún pedazo del ácaro o a sus huevos o las heces, lo que habíamos dicho en el paciente. Muy bien, ¿cuáles son las complicaciones? Las complicaciones son que a menudo se puede infectar la piel, puede haber abscesos, celulitis. Ustedes saben que los niños a veces se rascan acá, se rascan allá, no tienen cuidado y en sus uñitas pueden transportar también a áreas más peligrosas el ácaro y por lo tanto puede haber cuadros de celulitis, infección necrotizante en los tejidos. Ahora, la prevención primaria va a ser siempre una posibilidad de pensar en que tengo que erradicar si es que hay alguna agregación de algún estreptococo. Y por lo tanto, hay que prevenir, hacer una prevención, ¿no? Luchar en contra del Streptococcus aureus, perdón, el Staphylococcus aureus o el Streptococcus pyogenes. Ustedes saben que normalmente están en nuestro cuerpo, como comentábamos, en las fosas nasales de los niños o en el conducto auditivo externo viven los Staphylococcus aureus, sino que ahí es su casa. Y si no, uno no los va molestando, ellos se van quedando ahí sin invadir otros tejidos y sin dar problemas. En la clase, alguna clase pasada que hicimos, yo les había comentado que si no se crea una disbiosis, entonces ellos se quedan mientras tanto tranquilos donde les corresponde. La sarna hepaticum, esta puede ser una complicación importante porque a veces suele agregarse a la lesión por escabiosis, suele agregarse una lesión herpética y eso sí que va a ser preocupante, por lo menos hasta que desaparezca el herpes mientras tanto. Entonces, las infecciones cutáneas estreptocócicas van a ser una cosa que tenemos que cuidar. En algún tiempo se había vinculado con la fiebre reumática. Como comenté con ustedes, cada vez hay menos reporte de enfermedad reumática, ¿no? Por la amplia difusión de los antibióticos y de todo eso. Entonces, cada vez hay menos enfermedad reumática, cardíaca reumática, quiero decir. Entonces, pero puede ser es reportado como complicación. Las enfermedades cardíacas reumáticas, por lo tanto, hay que tener cuidado con ellas. Es más raro que se presenten en la actualidad, pero hay que tener cuidado con ellas. Las infecciones bacterianas secundarias, la sarna costrosa por sepsis. Entonces, más bien, al revés, no sé, esto lo he puesto al revés, creo. La sarna costrosa puede desencadenar sepsis, puede llevar a sepsis secundaria. Eso he querido decir, por favor, acá disculpen. Otras complicaciones son la dermatitis, la urticaria, el eritema multiforme, etcétera, etcétera. Y las complicaciones también dice pueden aparecer cuando usamos tratamientos inadecuados. Diagnóstico, la sarna puede estar confirmado cuando tenemos la identificación del ácaro o sus productos al microscopio. En el caso B, cuando tenemos una sospecha, pero a veces solo es por clínica, signos, síntomas, un nivel C. Y por lo tanto, la identificación adecuada será microscópica visualizando al parásito y ahí no tenemos más escapatoria.
Entonces, ¿qué se hace? Se coge un portaobjetos y luego ahí se raspa un poquito del material de la zona sospechosa, es decir, en la zona de la piel afectada, y en algún caso se puede encontrar propiamente el parásito, ¿no? A partir del surco acarino que habíamos comentado. Entonces se lo fija y se agrega KOH al 10%, se le pone un cubreobjetos y se lo puede llevar al microscopio para identificar, en este caso el parásito, o también puede identificarse sus huevos y su materia fecal, pero los huevos se puede identificar también bajo esta técnica. Eso es lo primitivo, lo anterior, lo que hacíamos, lo que teníamos posibilidad de hacer. ¿Qué cosa se hace ahora? Entonces, los métodos ahora son no invasivos, pero tienen gran precisión. Se puede mirar por videomicroscopía o videodermoscopía y entonces se puede observar, como en esta figurita, los lugares donde se ha infestado el parásito, ¿no? Entonces, este dice que es un patrón en ala delta y le pertenece, nos dice que ahí está el Sarcoptes, el parásito. Para erradicarlo, sencillamente tendríamos que tener todas esas consideraciones. Diagnóstico de escabiosis confirmada, encontrar el propio ácaro o sus heces o sus huevos. Luego la escabiosis clínica, bueno, acá la lesión más característica, buscarlo en lugares estratégicos, que haya prurito, pero buscarlo en lugares estratégicos de la piel afectada. La sospecha, lesiones características que ya hemos conversado. Y luego hallazgos, bueno, acá hallazgos en la historia del paciente, se supone, el prurito como signo cardinal. Diagnóstico diferencial. Qué bárbaro. Acá el diagnóstico diferencial es bastante. Erupciones generalizadas, dermatitis de contacto, todas las dermatitis se les puede, sudamina, mire esto que le pertenece propiamente al recién nacido, la urticaria, que puede estar en cualquier paciente. Luego, las enfermedades con vesículas, ahí está el prurigo por insectos. Eso hay harto acá. Los chiquitos se van. Tengo un paciente, ¿cómo era? Un paciente que todas las veces venía por consultorio de emergencia, por consultorio externo, ya hasta que la cosa estaba así y todo el mundo decía, le ha picado una araña. Pero yo decía, esto no tiene característica de picadura de araña. Sí le ha picado. No sé, pero la araña pica una, dos veces, se va y no vuelve. O sea, no puede estar picando acasito, más allá, y luego otro poco más allá, y después más allácito. No, no es esto. Puede ser por hormiga, que había otra posibilidad, porque el niño siempre estaba en el pasto y aparecía. Hasta que un día me voy dando cuenta que no era un caso de picadura de araña, ni de hormiga, ni de nada. Era un prurigo. Pero aquí era el prurigo, probablemente a insectos uno, pero también hay prurigo, a partir de los 8 meses en adelante, prurigo a cualquier etiología, puede ser al pasto. Y el niño siempre iba, ya habían hecho fumigar la casa en Juli por todo lado, buscaban las arañas, los papás, algunos, bueno, muy cuidadosos, pero hacían todo, habían fumigado por acá la redonda, todo. Y entonces el paciente de pronto dijimos, no, esto es un prurigo, es un cuadro alérgico y pum, se acabó, este es el medicamento. El paciente se sanó, se desapareció porque entonces estaba hospitalizado por su problema. La varicela, porque pensamos que iba a ser una celulitis, se le hinchaba horriblemente las piernitas al niño, y un niño blanco. Enfermedades pustulosas en el neonato, no infecciosas, el eritema tóxico, la acropustulosis infantil, la melanosis, foliculitis, acné neonatal, que sí hay, miliaria, que ya habrán visto en sus rotaciones, la blanca, la alba o la rubra. Después, las infecciosas, bacteriana, ahí está la listeria, el streptococcus, las víricas, el herpes por hongos, las enfermedades herpetiformes, o sea, todo lo que tiene que ver un poco con ampollas y enfermedades papulonodulares. Ahí están las mastocitosis, ¿no? Y las enfermedades eritemo escamosas como la psoriasis. La psoriasis con distribución, imagínense, en zonas todavía de pliegues. Entonces, un momento para un diagnóstico para confundirse. ¿Qué cosa hay que hacer? La verdad hay que hacer varias cosas acá. Hay que aislar al paciente, hay que resguardar medidas higiénicas, hay que buscar un buen escabicida. Por otro lado, habrá que
a lograr la adherencia al tratamiento, porque a veces el paciente o la mamá no lo hace, entonces seguimos en el mismo problema. Luego habrá que usar algún tipo de medicamento más exacto, pero no estar poniendo sustancias que no tienen nada que ver con la medicina. Oye, ¿no ha visto en nuestra zona? Las mamás son expertas en poner clara de huevo. Yo no sé por qué, pero ellas hacen eso. Siempre están poniendo clara de huevo cuando hay fiebre. Después, o sea, ahí el efecto de la clara de huevo es el frío, no es que la clara de huevo propiamente, ¿no? O sea, la composición proteínica, ¿qué tendría ahí que ver, no? Bueno, tratar a todos los hermanitos, a toda la familia, después evitar todo tipo de sobreinfección secundaria, etcétera. Las recomendaciones ahí son varias, planchar la ropa, exponer, etcétera, etcétera. Pero el tratamiento adecuado es la permetrina. Entonces hay cremas tópicas al 5% de permetrina y que se dice que son altamente eficaces, o sea, sirven. Entonces, la permetrina debe ser aplicada sobre la piel. Esta crema se aplica sobre la piel o también hay en loción. Yo me acuerdo que venía permetrina en loción, no sé si ahora vendrá todavía, pero había en permetrina en loción la última vez que he manejado ácaros. Entonces, en esta parte, lo que se hace actúa, lo que se aplica va a actuar sobre la membrana de las células nerviosas y va a retrasar la polarización provocando la parálisis y muerte del parásito. O sea, lo afecta a la parte nerviosa del parásito y lo mata. La absorción sistémica es lenta e inferior al 2%, por lo tanto, si nosotros tenemos ahí alguna posibilidad de complicación con esta, se reporta abajo. Pero yo siempre le he tenido un poco de miedo a la permetrin, en los niños sobre todo, pero la ciencia dice, no te preocupes, Tania, tú aplica nomás generosamente que no te va a pasar nada. El medicamento es seguro de usar en el embarazo y la lactancia, así como en niños de 2 meses de edad. Entonces, bajo esta consideración, seré más, tranquila, estaré más tranquila al aplicar la permetrina en los casos de acarosis. Efectos adversos incluyen reacciones cutáneas locales, puede haber algún tipo de eritema, se puede poner roja la piel, porque eso depende de la parte inmune del paciente, ¿no? Crema debe aplicarse durante la noche, masajeando suavemente la piel y después puede hacerse otra aplicación. Yo me acuerdo que esto se deja, bueno, así en la vida diaria de la pediatría y de la medicina, aplico la crema hoy día, después al día siguiente vuelvo a aplicar la crema, dejo un lapso de 2 semanas y vuelvo a aplicar la crema. En realidad ya algunos esquemas un tanto diferenciados para aplicar, pero funciona. Por otro lado está la ivermectina. Yo sé que ustedes se han librado de sus parásitos en la época del COVID, porque más de uno que está en la sala se habrá tomado ivermectina para librarse del COVID. Al principio todos buscábamos ivermectina porque pensamos que era la salida, imagínense, un antiparasitario. Todos nos hemos tomado ivermectina y más los que estábamos en el hospital, ¿no? Y ya no sabíamos qué hacer, sufríamos mucho ahí por el COVID, entonces, bueno, si sirve, bueno, servirá, no sé, pero por si acaso prueba. Es un antihelmíntico eficaz y segura frente a estos parásitos. Ha demostrado ser un escabicida excelente. Entonces, ¿esto cómo se toma? Una sola dosis en pacientes con sarna noruega también se ha encontrado que sirve y entonces tomaré una dosis ahora después de 7 días. ¿Se acuerdan? En el COVID también algo así era, ¿no? 7 días se tomaba la otra dosis. Bueno, en el COVID aparecieron un montón de esquemas para librarse del COVID tomando ivermectina. Y esta crema azufrada, que sería otra posibilidad, que también ha tenido resultados aceptables, que había que poner la crema, esperar al 6 o al 10% y que después había que lavar y aplicar otra vez y va bien. Este es un tratamiento que más de una vez nosotros hemos usado, que ivermectina ni que crema azufrada, no, el benzoato de bencilo. Esto siempre había en los puestos de salud, benzoato de bencilo. Entonces lo aplicábamos y al paciente le dábamos benzoato de bencilo, aplicamos una vez, igual, durante 6 a 12 horas era como un líquido que se pasaba en la piel del paciente y después había que esperar y volver a hacerlo. El problema del benzoato de bencilo, y aquí tal vez surgió yo cuando preparaba la clase para ustedes, decía, ¿por qué le tenía miedo? Porque efectivamente, pues produce neurotoxicidad. Entonces, además que huele fuerte, entonces incomoda, puede producir algún tipo de irritación, incluso en los ojitos o la nariz del paciente. Aquí está la permetrina, que es la más favorita, la favorita de todas,
¿listo? Pero sus efectos adversos. También puede producir broncoespasmo, mire, distonías, espasmos, dermatitis, etcétera. Aquí está nuestro benzoato de bencilo, irritante, conjuntivitis puede dar y afecciones del sistema nervioso, los más chiquititos, y la ivermectina, ¿no es cierto? Que la conocemos con que como que puede producir náuseas, vómitos y un componente importante de alteración a nivel hepático. Esto era importante. Pero en el momento del COVID a nadie le interesaba eso, no quería librarse del COVID. Bueno, eso es todo para acarosis. Pediculosis, que es más poquitito, miraremos rapidito, son ectoparásitos y que afectan a la población infantil y adolescentes. Pero acá dense cuenta que no es pues a todos, ¿no? Hay zonas endémicas, se podría decir, para pediculosis. En Lima, por ejemplo, en la última rotación que ustedes son testigos que hice, ¿qué pasó? Que de pronto entro yo a la sala y veo a unas enfermeras que estaban así, ¿qué se dice? Pelucando a cero a uno de los pacientes. ¿Por qué? Porque le habían descubierto que tenía pediculosis. Entonces, en el colegio todos tienen pediculosis, en algunas zonas en Lima. En nuestra zona no sé, creo que no hay mucho. No hay mucho, creo, no sé cómo estará, pero como a nadie le importa el tema que está más vinculado con no higiene, entonces no sabemos a ciencia cierta qué pasa. Entonces, a estos niñitos chiquitos de 3 a 12 años les afecta generalmente, y más habitualmente en el sexo femenino. ¡Ah! Yo me sentí ofendida. ¿Por qué en el sexo femenino? Dije, ya, debe ser porque las mujercitas siempre tienen el cabello más largo, ¿no es cierto? Entonces, por ese lado está. Listo, entonces, contacto directo es la forma de contagiarse de uno que está parasitado a otro, pero contacto indirecto, ¿no? A través de fomites es más raro, pero contacto directo sí, de cercanía, de uso de ropa, de uso de peine, de cosas así, ¿no? El piojo de la cabeza se llama Pediculus humanus capitis y pertenece al orden Anoplura. Entonces va a estar en el hombre y este se va a alimentar de sangre. Su longitud oscila entre 1 a 2 milímetros, siendo la hembra la de mayor tamaño que la del macho. Entonces, este parásito tiene unas garras que permiten adherirse al pelo y a través de él se mueve. Ahí también pone sus huevos, se dice, ¿no? Las liendres y aprovecha para succionar la sangre del huésped. Ahora, en su boca, no sé si te han dicho boca, pero bueno, va a tener unas sustancias anticoagulantes que permiten que él vaya extrayendo o el parásito vaya extrayendo sangre. Ocasiona también prurito, pero es menos intenso que en el caso de la acarosis. Se mueve rápidamente hasta 23 centímetros por minuto. Bueno, se parece a nosotros, 23 centímetros por minuto, no estamos tan lentos, ¿no? Pero sí que a veces, pero no más. En el abdomen presenta 6 orificios con membranas diafragmáticas llamados espiráculos. Estos, mire, qué importante la presencia de estos 6 orificios, son como pequeñas ventositas que se cierran y que le permiten que no se ahogue, no se muera en el agua y le permiten flotar, o sea que estos no se van a ahogar fácilmente, así es que viven ahí horas de horas hasta que encuentran un nuevo huésped. Los huevos liendres son los que se quedan alrededor del pelo y que muchas veces dentro no pueden tener al parásito, pero que se quedan ahí adheridos por bastante tiempo y por lo tanto en algunos casos se recomienda no usar ningún tipo de antiparasitario porque ellos se van a ir cayendo progresivamente con estos peines especiales. Eh, bueno, ¿qué más? No me acuerdo. Ya, obviamente las liendres están en la zona del cabello y cuero cabelludo y van a estar ahí por hasta 14 días hasta que sale un nuevo parásito a partir de este huevo, ¿no? Este parásito nuevo, pequeño joven, se llama ninfa y por lo tanto va a empezar su desarrollo y su madurez sexual que solo le va a llevar una semana, alrededor de una semana. Y esto me parece importante porque así los niños pues rápidamente van a tener posibilidad de infestarse, ¿no? Y luego van a empezar a eclosionar otra vez sus huevos en cantidades realmente grandes. Entonces el prurito es lo más característico y en algún caso el niño también se rasga y puede haber una pioderma, infectarse, un impétigo, qué sé yo. Ahora, la zona puede afectarse de eczema,
hay, como estos están generalmente en la cabeza, puede manifestarse en linfadenopatías de la región cervical o en algún caso de conjuntivitis, ¿no es cierto? Entonces, esto va a ser importante considerar porque la mayor parte de los pedículos, de los, perdón, de la pediculosis, por decirlo más apropiadamente, va a estar en la cabeza. Entonces, ahí los niños tienen opción de presentar más las lesiones. Escoriaciones por rasgado, prurito agudo intenso, puede rasgarse y agregarse una bacteria, miasis. ¿Alguna vez han visto una miasis? Una miasis es lo más horrible que puedo ver de una niña de 13 años bañándose en algún río de la selva. Es una niña de Lima, se va y de pronto se está bañando y sale normal. Se va a su casa y llega a Lima ya después de sus vacaciones. Una niña de 13 años, algo así tenía, una niña grandecita era. Cuando dice, me pica la oreja, me pica, algo se me mueve y la mandan a otorrino del Rebagliati. Entonces nosotros agarramos vemos con el espéculo, no sé si se ve, vemos ahí con el aparato ese que no me acuerdo qué se llama, espéculo es más para la nariz, con el otoscopio diré, otoscopio, pero un aparato un poco más complejo que un simple otoscopio, observamos y había, no sé, exagerando, miles de gusanos moviéndose, hay unas larvas moviéndose. Qué terrible, y no podíamos cómo sacarlas. Entonces, ¿qué había que hacer? En el Rebagliati, todos mirando ahí los gusanos y salían más y más y más y salían más. Entonces, las miasis también son diagnóstico diferencial, alteración del tallo piloso porque la gente se rasca y de pronto ya esa zona se puede quedar con alopecia, ¿no? Y ya no se puede más, ya no crece el cabello. El diagnóstico se confirma viendo al parásito o si no viendo las liendres, ¿no? En el folículo piloso. Entonces, esa es la forma y el tratamiento va a ser, una de ellas va a ser la eliminación mecánica, ¿no? De los piojos o liendres a través de un tratamiento con unos peines especiales, pero al llevarse las liendres y los piojos también muchas veces el peine puede llevarse los cabellos del niño y entonces es un poco traumático. Entonces, aquí la primera, una eliminación mecánica y la otra será usando esto. Oye, qué raro, a mí me ha sonado esta parte. Hace tiempo no me había percatado de esto, pero era la dimeticona. El medicamento que se usa obviamente no es vía oral, ingesta no, sino más bien en unas diluciones. Es un producto inodoro, incoloro, hidrofóbico y su mecanismo de acción va a ser cubrir la cutícula del piojo y por lo tanto va a estar destinada a eliminarlo, a matarlo, ¿no es cierto? Así pues el mecanismo de acción podría ser meramente mecánico y por lo tanto limitando la cantidad de oxígeno que el parásito tiene y por lo tanto matándolo. En altas concentraciones, cuando este está concentrado al 92, más del 92%, es de que es bastante efectivo. Yo nunca me había percatado a ciencia cierta de cómo se mataban, cómo uno podía liberar a los niños de la pediculosis. Otro tratamiento es la permetrina. Este sí, seguramente que ustedes también lo han escuchado, es importante para deshacerse de esta parasitosis. Entonces, la permetrina va a tener una acción sobre el sistema nervioso del parásito y por lo tanto va a alterar todos sus mecanismos celulares, es decir, sus transportes de sodio, etcétera, y por lo tanto va a producir una hiperactividad y descoordinación seguida de parálisis y muerte del parásito. Entonces, lo afecta también, se podría decir neurológicamente, el parásito muere. Y es necesario repetir en algún caso el hecho de desparasitar porque puede haber ahí quedado todavía en las liendres, puede haber quedado algún parásito y se reactiva otra vez todo su ciclo. Entonces, esas dos parasitosis nos han tocado revisar en esta tarde y bueno, habrá que considerarlo dentro de nuestras posibilidades diagnósticas. A veces viene un paciente ya con su celulitis o con su dermatitis y no nos ponemos a pensar de verdad yo me incluyo, no nos podemos a pensar en que podía tratarse de un parásito, ¿no? Ya con lesiones secundarias. Si tienen alguna pregunta, yo podría responder, ojalá con suerte, y si no, hubiéramos terminado hasta ahí la clase de hoy día. Si hay alguna pregunta, la responderé, y si no hay ninguna, bueno,
Yo les agradezco su atención. Nos estaremos encontrando en nuestra siguiente sesión. Asistan a sus clases teóricas. Hoy día están 36, gracias, gracias, pero ustedes son cuarenta y tantos, así es que ya los conozco a los que van asistiendo. Tuve el placer de tomarme una foto con ustedes y los he estado identificando. Ya escribiré vuestro rostro, ¿qué me dice? Si va a ser neurólogo, si va a ser pediatra, si va a ser cirujano, si va a ser huesero, no sé. Muy bien, les agradezco mucho. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias.